que hable en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por concedernos la oportunidad de reunirnos, de alabarte, de recordar y traer a nuestra mente, Señor, tus grandezas, tus misericordias. Y ahora, en este momento, Señor, tu palabra. Vamos a meditar en ella, Señor. Te rogamos que tú hables a nuestro corazón, que tú hables, Señor, a nuestra vida y seamos confrontados, y que podamos, Señor, de esta forma entender aquello que tú quieres de nosotros y que nosotros podamos responder conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. ¿A cuál me parece? Bueno, previamente hay un aviso por ahí a los chicos que hay clases de culto infantil, obviamente, ¿verdad? Está Samuel, Nicolás, ¿verdad? Aarón, Iván, Anita, está Isaías, ¿verdad? Si gustan los chicos pasar aquí atrás al salón de niños para que puedan participar del culto infantil, chicos. Vamos a darles ese tiempo, hermanos. Gracias a Dios hoy tenemos suficientes niños para tener nuestro culto infantil. Así que vamos a esperar que salgan. Ok. Juan el Bautista, Jeremías, Abel. Tres personajes, hermanos, de la Biblia. Tres personajes, hermanos, que fue difícil el costo por seguir a Jesús, por obedecer la palabra de Dios y por compartir el mensaje que Dios tenía. A Juan el Bautista, hermanos, lo metieron en prisión hasta el caso. Y cuando le dicen vas a salir, fue para cortarle la cabeza. A Jeremías, hermanos, lo llevan al palacio, escuchan su mensaje y lo avientan a una cisterna llena de agua. Abel, por presentar una ofrenda llena de amor y con todo su corazón a Dios, su hermano lo asesina. Hermanos, Dios los abandonó. Entonces, ¿qué pasó? Hermanos, todos los días nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y tal vez a usted, hermano, no lo amenacen de muerte por llevar una Biblia. Tal vez a usted, hermano, no lo amenacen de encierro por predicar a Cristo. Pero sí, hermanos, nos han dejado de hablar, sí hemos perdido amistades, nos han dejado de invitar a reuniones del trabajo, de los amigos. ¿Por qué? Porque usted pretende mantener una distancia a lo que sabe que Dios le llama pecado. Esa distancia, hermanos, es saludable, se llama santidad. Cuando nosotros, hermanos, nos agrada lo que hace el mundo, cuando a nosotros, hermanos, no nos afecta celebrar como ellos celebran, hay un problema. Pero cuando el pecado nos incomoda, hermanos, es natural que nuestro corazón nos lleve a actuar de forma correcta. Y Juan el Bautista, hermanos, señaló claramente el pecado del pueblo. Señaló claramente el pecado de Herodes Antipas. Ahora imagínense si Juan el Bautista fuera el predicador de hoy y se levantó en medio de la multitud Juan el Bautista y señaló a Herodes desde donde estaba y le dijo: felicidades por tu relación, ¿verdad? Le dijo: no te es lícito tener a esa mujer, porque es la esposa de tu hermano y tu hermano está vivo. Delante de todos. O sea, imagínense si Juan el Bautista estuviera aquí, hermanos, con su atuendo, ¿verdad?, de piel de camello, sus guarachitos, todo asoleado, diciéndonos por nombre: no te es lícito. A
lo mejor entre todos le cortamos la cabeza, ¿verdad? Porque no nos gustó lo que dijo, porque sabemos que es verdad. Pero nos sentimos, hermanos, violentados nosotros. La pregunta es, ¿qué hay en el corazón de Dios cuando lo ofendemos? Hermanos, Juan el Bautista hizo lo correcto. Hermanos, nos encontramos a Jeremías, que alguien dijo, vamos a escuchar qué tiene que decir el profeta de Dios. ¿Por qué? Porque parece que viene una invasión del norte, viene Babilonia. Jeremías, ¿qué dice Dios? No, dice que somos muy buenos nosotros para pelear, vamos a la guerra y les vamos a ganar. No. Dios va a permitir que esto pase. Así que si quieren su vida como botín, tenemos que rendirnos ante el rey de Babilonia. No estaba diciendo al pensamiento religioso de Babilonia, sino era inminente esa invasión. No vamos a poder pelear, nuestra fuerza es poca. Dios nos está guiando a guardar nuestra vida, ¿verdad? Y a veces somos de esos, no, a mí no me va a pasar nada. ¿Sabe qué? Sí, cálmese. Sí, somos carne y hueso. Pero no le gustaron las palabras del rey, ¿verdad? Y de recompensa me amarran a Jeremías y me lo avientan a la cisterna de la prisión. Tienen que estar ahí en ese patio hasta el fondo. Ni siquiera era una celda, hermanos. Era el fondo de una cisterna. No había luz, estaba lleno de lodo. Y Jeremías no era un muchachito de 30 años que aguantara, hermanos. Era una persona grande. ¿Qué haría Jeremías estando, hermanos, con el lodo hasta el cuello? Señor, hice lo que tú me dijiste. Señor, prediqué lo que tú me dijiste. Y entonces, hermanos, vemos a Abel, hermanos, buscando entre su rebaño, diciéndole, voy a dar lo mejor a mi Dios. Él me ha bendecido y voy a tomar el cordero más grande, el más gordo, el más sano, el más saludable, y se lo voy a ofrecer a mi Dios. Y cuando voltea, resulta que su hermano estaba de brazos cruzados con la cara y con el pie así, ¿verdad? Como que no le gustó a Caín. A ver, vamos a platicar aquí afuera. Te tengo una sorpresita, ¿verdad? En la inocencia, sí, mi hermano me va a dar un regalo, ¿verdad? Y Caín ya estaba listo. Te tengo un regalito, amigo. Hermanos, cada paso que damos en nuestra vida cristiana, hermanos, se verá desafiado. El mundo no está de acuerdo que usted viva como cristiano. La sociedad no está de acuerdo que usted viva como cristiano. El diablo hará todo lo imposible para que eso que llamamos testimonio se venga abajo. Y entonces poder demostrar, hermanos, que usted y yo somos tan infieles como él había imaginado. Entonces, hermanos, algo que aprendíamos con los adolescentes ayer, en la clase. A veces pensamos que en el concepto bíblico el malo, hermanos, el malo en la Biblia es el que va y mata, es el que roba, es el que destruye. ¿Sabe qué es lo interesante? Que no. En la Biblia no es así. En la Biblia los justos son los que buscan a Dios. Aquellos que aman a Dios, aquellos que están donde deben estar. ¿Sabe quiénes son los injustos delante de Dios? Los que no lo buscan. Así. Oye, pero soy buena persona, sí, pero ni ora, ni lee la Biblia. Decía mi hermano Jaime algo bien cierto. No sé cuántos de nosotros tenemos un tiempo devocional a lo largo de la semana. ¿Por qué? Porque a lo largo de la semana yo necesito hablar con Dios. Yo necesito de Dios. Pero fíjense, ni oramos, ni leemos la Biblia, y medio venimos a la iglesia. Ahí le va. Delante de Dios, ¿cómo somos? No necesito robar un banco ni matar 100 gentes. Basta con tener en poco el nombre de Dios para estar de lado de aquellos a los que Dios aborrece, por decirlo, ¿no? Y se da cuenta cómo es una línea bien delgada. Porque nuestro concepto es simple, ¿verdad? No, los malos, los que andan allá con sus armas en la calle. No. Aquel que no hace la voluntad de Dios, hermanos, ya está en la otra línea. Y esto lo pone más delicado. ¿Cuántas veces va usted al trabajo a lo largo de la semana? ¿Y cuántas veces viene al culto?
¿Cuántos cultos hay el domingo? ¿En cuántos participa usted? ¿Cuáles son las actividades que tiene la iglesia? Nótese, hermanos, que la iglesia es una antesala de lo que significa el cielo para nosotros. Y si le dijera a usted se quiere ir al cielo con Cristo, va a decir que sí. Entonces, ¿por qué no estamos en el culto? ¿Por qué no venimos a la escuela dominical? ¿Por qué no estamos en el culto de oración? Pero nos queremos ir con Dios. Pregunta, ¿para qué? Ahora, si usted puede evaluar todo esto, hermanos, a lo largo de lo que hemos visto en todo el mes con los personajes bíblicos, ellos estuvieron dispuestos a sufrirlo todo por su Dios. Todo. A ninguno le dijo Dios, ¿sabes qué? Si me obedeces, en tu casa mañana temprano va a haber mariachis. ¿Por qué? Porque obedeciste, ¿verdad? Te vamos a dar de aplausos. Hermanos, el mundo no quiere nada con Dios. Entonces, si el mundo no quiere nada con mi Dios, yo no quiero nada con el mundo. Ese debe ser nuestro pensamiento. El problema es cuando dejamos a Dios en segundo término para cumplir lo que tengo que cumplir con el mundo. Ahora, cuando vemos, hermanos, a los apóstoles, nos damos cuenta de algo, hermanos, porque la vida en este mundo, la vida cristiana en este mundo será desafiada hasta la muerte, hasta el último día que respiremos, hermanos. El diablo va a estar al frente de nosotros diciéndonos que pequemos. Él no es el pecado, eso no es una opción, no le echemos la culpa al diablo. Sí, pero el diablo no nos agarró la mano, nos llevó de aquí, ¿verdad?, al cine el domingo. El diablo solo nos dio el 2 por 1. Usted decide, ¿verdad? ¿Y sabe qué es lo peor, hermanos? Que al tomar esto a la ligera, nuestra siguiente generación termina creyendo que está bien vivir sin Dios. Y no se puede. Pero a mí me preocupa que cuando yo no esté, mis hijos digan, soy ateo. A mí me preocupa que nuestro grupo de adolescentes no conozca su vida. Me preocupa que nuestro grupo de culto infantil, hermanos, se aparten cuando sean adolescentes. Y haya que obligarnos a ver la película. Todo por lo que nosotros no supimos apreciar. Ahora, mire esto nuevamente, hermanos. Dios está con nosotros. ¿Quién de nosotros será hallado fiel, hermanos? Es una buena pregunta. Nuestro corazón debe estar hacia el Señor. Vamos a ir dando un paso por paso. ¿A cuál me parece? ¿Por qué la pregunta, hermanos? Los apóstoles eran tan humanos como usted y yo. O sea, vamos a quitarnos esto, hermanos, de que eran superhombres, de que andaban con capa y volaban los apóstoles. Creo que no. Los apóstoles se encajan perfectamente en una iglesia actual. Y vamos a irlo viendo. Número 1, hermanos, vamos a empezar de abajito. Le voy a pedir que vaya usted conmigo del versículo 16 hasta el versículo 19. Dice así: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vemos a 12 personas, hermanos, completamente diferentes, pero que estaban envueltos, hermanos, alrededor de Jesucristo. Número 1, conociendo a los apóstoles. Por ahí hay mucho material, hermanos, en los libros, en las enciclopedias, ¿verdad?, acerca de los apóstoles. Del único que tenemos referencia, hermanos, fidedigna, es de Jacobo, hermanos, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, o Santiago, Jacobo Santiago, porque fue decapitado, hermanos, que como murieron, fue decapitado por Herodes. De ahí fuera, lo que viene después es lo que pone la tradición, y usted se va a encontrar porque hay varias contradicciones en algunos de los apóstoles. Eso no es escritural, hermanos, es tradición. No es para considerar la información solamente, pero no para tomarla fidedignamente. Del único que tenemos la referencia bien como mártir, hermanos, es de Jacobo o Santiago, ¿verdad? El mayor, este es llamado mayor, pero vamos por partes. El primero, hermanos, es a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Pedro, hermanos, era de profesión pescador, pero era un hombre con un temperamento muy bonito, muy lindo, ¿verdad? Era impulsivo, era agresivo, era respondón, era contestón. Él
quería tener la razón, ¿verdad? Yo. Y hablaba, ¿verdad? Jesús decía, ¿saben que esta noche el Hijo del Hombre será entregado? No, nada de esto te ocurra, ¿verdad? Yo voy a ir contigo hasta la muerte. Espérate, el primero que va a meter la pata eres tú, Pedro. Pero ya está hablando Pedro, yo tengo la razón. Sin considerar, hermanos, su vulnerabilidad. Pedro es aquel que habla antes de pensar. Pedro es el impulsivo que quiere saber. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas también. Nadie puede saber venir caminando sobre las aguas, ¿verdad? Ese es Pedro. Pedro era un hombre, hermanos, que a la vez de impulsivo era cobarde. Se atrevió a negar a Jesús. Se atrevió a decir, no, yo no lo conozco. Pues no, que muy valiente. Es el que tira la piedra y esconde, que no se disculpa, que no hace mal. Ese es Pedro. Colérico. Le gustaba tener la razón, hermanos, hasta que era humillado, hasta que su argumento, hermanos, se venía abajo, cambiaba. Al punto, hermanos, que Jesús lo tiene que restaurar en el ministerio. Si de verdad me amas, ¿se acuerdan cómo le dio vueltas a Jesús cuando Jesús le dijo, ¿me amas? Sí te amo. Lo vimos en el idioma original y Pedro no le estaba diciendo la respuesta que Jesús quería. ¿Me agapeas, Pedro? Pues tú sabes que te fileo nada más. No. ¿Me agapeas? Te fileo. Pedro seguía con esa actitud. Ese es Pedro. El que quiere tener la razón, la batuta, y que inmediatamente sus palabras lo alcanzan para demostrar su fe. Segundo, según nuestro pasaje, dice, aquí puso por sobrenombre Pedro. Después tenemos a Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo el mayor, por si tienen duda, pónganle ahí, este es el apodado Jacobo el mayor. Junto con su hermanito eran llamados Boanerges. ¿Qué significa? Aquí la Biblia nos dice que significa hijos del trueno. Este, hermanos, era vengativo. No lo dejaron entrar ahí por Samaria y dijo, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga del cielo fuego y consuma estos? O sea, no nada más decía, bueno, Señor, ignoraremos, y vamos a ignorarlo, vamos a darle la vuelta. Él decía, nos vamos, pero les tiene que pasar algo a ellos. Tengo un cartuchito guardado ahí para cuando ya tenga, se lo voy a echar en cara. Ese era Jacobo, hermanos, el mayor. Él incluso, fíjese cómo hacía recursos, no lo hacía, ocupaba a otras personas para su propósito. Manipulador. O sea, no se atrevía a pedir, no se atrevía a hablar, usaba a una segunda persona. ¿Y sabe a quién utilizaron? Él y su hermano. A mamá. Ve con Jesús y le dices que mi hermano y yo nos sentemos uno a la izquierda y otro a la derecha, allá en el cielo. La mamá, ay, tienes razón. ¿Cuáles son los mejores hijos del mundo? Los míos. ¿Pero son los más bonitos? Pues los míos. Señor, manda que estos dos hijos míos se sienten uno a la derecha y uno a la diestra tuya, allá en el cielo. ¡Qué buena idea! No lo había pensado. O sea, ¿quién en qué momento se da cuenta de lo manipulador que era? Se atreve a usar a otra persona para un propósito propio. Hay de esos en la iglesia, hermano, tengo que decirles que sí. El Señor me ha concedido a mí pastorear 5 iglesias, hermano. Y le puedo decir que sí. Sí los tenemos en la iglesia. Por eso es el tema. ¿A cuál me parezco? Vengativo, egoísta, usando a otras personas para un fin egoísta, para lograr su propósito. Después de él tenemos, hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien le había pedido Boanerges, el hijo del trueno. Pues ¿saben que Juan era el calladito? Juan era el que no decía nada. ¿Encuentra usted algún pasaje donde Juan haya hablado? En el ministerio de Jesús no se ve a Juan hablando. Ahí estaba, pero no decía nada. Por ahí, cuando escribe su evangelio, se echa porra, ¿verdad? Ahí estaba el discípulo al cual Jesús amaba, pero lo está escribiendo a él. ¿Verdad? Sí, no, había un apóstol que era el consentido de Jesús, guiño, y es él. Está escribiendo su evangelio, ¿verdad?
¿Por qué Mateo? ¿Por qué Marcos nunca dice eso? Bueno, era la sensación que decía él, y no tiene impacto en externarlo una vez que el Señor ya no está. Es malo, no es malo, era lo que él concibió de Jesús. Pero no le vemos interactuando, hermanos, con efusividad, ¿cómo se dice? Efusivamente. No se ve, hermano. Juan era de los que no hablaba, pero ahí está. Y no dice nada, pero ahí está. Qué interesante. Después dice que tenemos a Andrés. Andrés, hermanos, fue el primer apóstol, era el hermano de Pedro. Es llamado, por si usted no sabía, el protocletos, que significa el primero de los llamados. Él era discípulo de Juan el Bautista, hermanos. Él más o menos ya sabía cómo era la cuestión de seguir a un maestro. Andrés, según nos dice Juan 1, él era discípulo, hermanos, de Juan Bautista. Y él fue el primero, hermanos, era entusiasta. Él decía, sí, a ver, y llegó emocionado con su hermano, le dijo, vamos allá al Mesías. Bien, él tenía un temperamento distinto al de Pedro, porque cuando abría la boca, hermanos, era para decir algo bueno. Ven, te voy a llevar con el Señor. Llegó con su familiar más cercano, que era su hermano, y le dijo, ya encontré al Mesías, ven. Fíjense que no lo invitó a seguir a Juan, lo invitó a seguir a Jesús. Gloria a Dios por esos entusiastas que dicen sí, cuando todos están callados, como Juan, o cuando están echando pleito, como Pedro, o como Jacobo, ¿verdad? Pero es interesante, él era entusiasta. Después de aquí, hermanos, dice que tenemos a Felipe. Felipe es un nombre griego, hermanos. Si usted se da cuenta, recuerda ese pasaje cuando unos griegos andaban buscando a Jesús. Fue Felipe, hermanos, el eslabón para decir, hay algo que yo puedo compartir y poder hacer. Él era servicial para con los de afuera. No solamente para el pueblo judío, él dio oportunidad para los griegos, para aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, hermanos, en este caso judíos. Felipe fue clave, hermanos. Además de que Felipe llevó a Natanael con Jesús. Tenemos a otro varón, hermanos, que se atreve a decir, sí, yo quiero participar y además quiero compartir. Esas personas, hermanos, son de gran bendición. Felipe, tenemos a Bartolomé. Bartolomé no es nombre propio. Bartolomé, hermanos, literalmente es una palabra compuesta por un prefijo, el prefijo bar, que significa hijo de, y el nombre de. Entonces, Bartolomé, ¿qué significará? Hijo de Ptolomé. El hijo de Ptolomé. Bartolomé no es nombre. Pero ahí de repente conocemos a don Bartolomé, pues Bartolomé no es nombre, es una palabra compuesta que significa el hijo de Ptolomé. ¿Cuál era su nombre? Su nombre era Natanael, hermanos, precisamente. Bartolomé, hijo de Ptolomé. Este hombre, hermanos, era letrado. Este sí leía la ley, le gustaba leer, hermanos, pero tenía un problema, era escéptico. Él era escéptico. Cuando Jesús llama a Natanael, ¿verdad? Y es precisamente Felipe el que le ayuda, lo lleva ante Jesús. Recuerde que Natanael estaba en un árbol, recostado en un árbol cuando Jesús estaba acá. O sea, incluso él pidió pruebas. A ver, si de veras es el Mesías, yo quiero saber, que me demuestre a mí que de veras es el Mesías. Ese es Natanael o Bartolomé. Primero que me lo demuestre antes de que yo diga sí. Antes de que yo diga no quiero pruebas, quiero evidencias. Ya usted sabrá si sí me parezco o no me parezco, si soy o no soy, ¿verdad? Pero él llevó a Natanael, hermanos. Natanael era algo, ¿saben qué interesante era también? Era medio politicón. Cuando Jesús lo ve y dice, he aquí un verdadero israelita. O sea, no dijo judío, dijo israelita, que esa ya era una connotación patrística, patriota, mejor dicho, para defender la causa de la nación de Israel, reclamando gobierno. O sea, tenía que ver, hermanos, con pensamientos políticos. No sabemos si era mentiroso o no como político, ¿verdad? Pero sabemos que estaba metido en cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque Jesús así lo llamó. Y en ese tiempo esas personas eran las que se desenvolvían ahí. Después, hermanos, tenemos
Pero él, hermanos, era aunque odiado por la gente, porque no querían a los publicanos, a los cobradores de impuestos. ¿Sabe qué nos encontramos en Mateo? En Leví, su nombre era Leví. ¿Sabe cómo? Lo encontramos a un hombre generoso y hospedador. Aunque su trabajo, hermanos, tenía que ver con el dinero, no encontramos en él algún argumento, hermanos, de codicia o de dinero. Por ejemplo, cuando usted ve a Zaqueo, que de chamba eran colegas, Zaqueo cuando se arrepiente, ¿se recuerda usted la historia? Regresa dinero. La mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Por qué la mitad de sus bienes? Porque la mitad, hermanos, era dinero maligno. Ahora, entre el pueblo de Israel, hermanos, había un pensamiento. Si alguien ha defraudado a otro, le debe regresar 3 veces, hermanos, triplicado lo que le robó. Y Zaqueo dice, si alguien le ha defraudado, se lo voy a regresar 4 veces. Y se puso a regresar dinero. Pero con Mateo no vemos eso. Así que aunque trabajaba para el imperio, hermanos, era un hombre honesto, íntegro. Tomás, apodado Dídimo, que significa gemelo. Así que muy probablemente, hermanos, Tomás tenía un hermano gemelo por ahí, porque el apodo de él era el Dídimo, el gemelo. Ahí viene el gemelo, ahí viene el cuate de nosotros aquí en México, ¿verdad? Era gemelo. Tomás era gemelo, hermano. Él era estudioso de la ley, era un escéptico y le gustaba alejarse. Ya no dije nada ahorita de la actividad de la escuela dominicana. Yo veo a mi hermano Arnulfo, hermano, véngase para acá, y le digo, véngase Dídimo. Y yo no me lo voy a dejar aquí el sermón, ¿verdad? Mi hermano Arnulfo fue para allá, le para acá. ¿Por qué, verdad? Bueno, porque algo que tenía Tomás es que se alejaba. Ocurrió, hermanos, el sacrificio de Cristo y él se fue. Y no anduvo, hasta los 8 días regresó, y además regresó exigiendo derechos. Hermanos, Tomás es el que no está, pero exige. Tomás es el que no participa, pero quiere. Tomás es el que no se involucra, pero dice cómo hacer las cosas. Ese es Tomás. Y después de Tomás, hermanos, Jacobo, hijo de Alfeo. No hay mucho. Por más que investigue, hermano, no vamos a encontrar mucho acerca de Jacobo el menor. Para que tenga usted, ahí póngale, Jacobo, hijo de Alfeo, es llamado Jacobo el menor. Usted se va a encontrar con otro Jacobo más adelante, Jacobo el justo. Pero ese Jacobo el justo es el pastor de la iglesia en Hechos y es el hermano de Jesús. Entonces, por lo menos ya identificó a Jacobo el mayor, Jacobo el menor y a Jacobo el justo. O Santiago, no importa cómo le diga la traducción, así es. Pero no hay mucha información, hermanos. Jacobo, hijo de Alfeo, es de los que están, pero no están. Así de sencillo, ¿verdad? Después, hermanos, tenemos a Tadeo, que según el Evangelio de Mateo, su nombre no es Tadeo. Y mire cómo se dio de repente una plaga de Tadeos en todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque se llamaban Tadeo, pero Tadeo no es el nombre. Tadeo era un apodo. Su nombre, según Mateo, hermanos, su nombre es Lebeo. Ese era su nombre, no es San Judas Tadeo. Eso no lo ha leído la tradición y no lo creímos. Su nombre es Lebeo, Judas Lebeo. Entonces, Lebeo con B grande, con B de becerro. No vaya a poner con otro de deber, ¿verdad? Lebeo. A él no solamente lo vemos, hermanos, hablando con duda, hablando con temor, hablando con incertidumbre. Si abría la boca era porque tenía dudas. Era un hombre que tenía que trabajar mucho su carácter. Después nos encontramos con Simón el cananista, y aquí se agárrese, porque ya el término cananista, hermanos, es delicado. Simón, hermanos, el cananista. Mateo y Marcos nos lo presentan como el cananista. Solamente Lucas le llama el celote. ¿Saben quiénes eran los celotes? Era un grupo armado en tiempos de Jesús que buscaban revolución, buscaban rebelarse, buscaban derrocar al imperio romano. Así que hacían golpes, hermanos, de ataques a lugares específicos para desequilibrar al imperio romano, por lo menos en la región de Palestina. Así que nos encontramos con que entre las filas de los apóstoles había un trompudo, alguien que le gustaban los pleitos, quería golpes, era un terrorista, hermanos. A eso se dedicaban los cananistas.
reclamando propiedad, reclamando derechos, y si para tener paz tenemos que hacer guerra, pues ahí les va. Es alguien que le gusta pelear por todo, no está en paz, quiere pelear. Y por último, hermanos, tenemos a Judas, dice Iscariote, el teniente. En Judas, hermanos, encontramos a un hombre lleno de avaricia, lleno de codicia. Hermanos, la Biblia nos dice que él era el que tenía la bolsa, era tesorero. Por ahí se nos dice siempre, y no sé de dónde sale el voto de pobreza, no es que Jesús era pobre, no, Jesús no era pobre, tenían una bolsa con dinero que tenían que administrar. Ahora, cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar aquí, está hablando de no hacer tesoros en la tierra. No está diciendo, bueno, el que quiera estar conmigo, o sea, pobrecito y anda en las calles sin casa. Jesús nunca dijo eso. Ni Juan el Bautista dijo eso. Tienes 2 túnicas, da una. O sea, apoya, sirve. Hermanos, pero no encontramos jamás eso en la Biblia. Encontramos a hombres, hermanos, que tenían oportunidad de manejar dinero. Ahora, el que manejaba el dinero, pues era Juditas, ¿verdad? Y este Judas, hermanos, dice la Biblia, literalmente el Evangelio de Juan, que sustraía. Así que bueno, aquí está el dinero, ¿verdad? Pero pues, yo soy parte de él, venga para acá, está uno para ti, uno para mí. Yo no sé cómo contaría Judas, pero la Biblia dice que él tomaba dinero de las ofrendas que ellos recibían. Ahora, cuando llegó la mujer, ¿se acuerda? Le rompió el frasco de alabastro para ungir a Jesús. Judas se enojó y ¡qué desperdicio! Eso se hubiera vendido y el dinero dado a los pobres. ¿Realmente Judas era generoso? No, Judas era tacaño. No era su dinero y quería manejar el dinero a su manera. Así que lo que Judas, hermano, realmente era una persona que le gustaba robar, era quejumbroso, no opinaba para bendecir. Su voz, hermanos, era para proponer algo que terminaba destruyendo. Esta es la parte interesante. De hecho, el término Iscariote va en 2 vertientes, hermanos. Puede ser que se traduzca Iskeriot, o que significa el de Keriot, o Sicario. ¿Qué significa esto? Si es lo primero, porque no tenemos una referencia segura, es que significa el de Keriot, de un pueblito cercano. Por eso es Iscariote, que significa Judas el de Keriot. O bien, hermanos, porque el grupo al que pertenecía significa eso de Sicario, hermanos, que traen, de donde viene la palabra sicario, que traen un cuchillo escondido. O sea, que tienen un arma escondida para dañar. A veces no es un cuchillo, hermanos. Es un pensamiento, es una palabra, es una acción que traemos bien escondidita y cuando la sacamos, ah, cómo duele, ah, cómo hiere. Y estos, hermanos, son los 12 apóstoles. La pregunta inicial: ¿a cuántas me parezco? Y no, yo no me parezco a ninguno. Porque si usted me dice eso, le digo, ¿quién se parece? Somos estos, hermanos. Somos estos. No se ofendan, hermano, somos iguales. Y tal vez hasta peor. Ellos estaban con Jesús, ellos caminaban con Jesús, y mire la gente. Hermanos, ellos no tenían la Biblia. Tenían que seguir a Jesús a donde fuera. Usted tiene la Biblia en su casa. Es más, hasta en el celular la traemos. Y ni así queremos hacer la voluntad de Dios. Ahora piensen esto: Juan el Bautista, ¿qué ocurrió? Jeremías, ¿qué ocurrió? Abel, ¿qué ocurrió? Bueno, estos 2 hermanos estaban ahí. ¿Y saben qué? Somos igualitos a los 12 apóstoles. En todo. Impulsivos, cobardes, vengativos, sin hablar, sin participar, hermanos, sin servir, quejándonos unos de otros, manipulando, teniendo egoísmo, peleándonos. Estamos, pero no estamos. Por eso les decía, ¿qué pasaría si se nos predicara como hizo Juan el Bautista? Número 2, ya los conocimos. Ya sabe usted acá, yo no soy Judas Iscariote, es más capaz de traicionar a su verdad. Ya hasta usted sabe a quién. Nada más póngale ahí, yo me parezco a de tarea. Me va a traer 10
plana la otra semana. No, va a acontecer como le veo, ¿verdad? Hagamos. Segundo, hermanos, versículo, vamos para arriba ahora. Versículo 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que quiso. Vinieron a él. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera del mundo. Número 2, hermanos. Su voluntad para nosotros. La voluntad de Dios para nosotros. Fíjese que Dios no llamó a los mejores. Creo que ninguno de estos dos hubiera calificado si hacemos eso, hermanos. Si hacemos una lista de santidad, de perfección, de integridad y participación, hermano, ninguno pasamos esa prueba. Aunque nos hagan examen de sangre para ver si somos cristianos o no, no pasamos esa prueba. Tenemos que aprender a luchar. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Conociendo el plan de Dios. Y aquí viene. Miren, ¿cuál fue el objetivo, hermanos, con el cual Jesús escogió estos 12? Dice en el versículo, hermanos, 13, subió al monte. Dice los evangelios, dice Lucas, hermanos, que pasó toda la noche orando para elegir a estos hombres. Y una vez de esto, Mateo dice, Marcos subió al monte y entonces llamó de entre todos sus discípulos, porque tenía muchísimos discípulos, llamó a los que él quiso. Usted está aquí porque Dios quiso. Y no valoramos eso. Llamó a los que él quiso, vinieron a él, estableció a 12. Y lo primero, hermanos, ¿para qué nos llamó? Para que estuvieran con él, antes de darle autoridad sobre las enfermedades, antes de mandarlos a predicar, antes de echar fuera demonios. Lo primero es que estos 12 tenían que estar con él. ¿Cómo esperamos ver bendición? ¿Cómo esperamos ver respuesta? ¿Cómo esperamos a la marca diferente si los que hemos sido llamados no estamos con él? Y nos cuesta trabajo venir y cumplir, hermano, el día del Señor. Y ese día del Señor no es una opción. Queremos vivir por fe y aprender a sostenernos por fe, pero estamos jugando con Dios. Y no estamos dispuestos. Nos ponemos como los 12, tiene que ser a mi manera, a mis tiempos y como yo quiera. Y si no me siento a gusto, perdónenme, pastor, perdónenme, diáconos, perdónenme, ministro, pero me van a ver esporádicamente, hermano. No viene usted a verme a mí. Si usted viene a verme a mí, lo espero de martes a adelante y está arriba de la casa o la oficina, con mucho gusto. Pero el día del Señor, ¿a qué viene? ¿A qué viene? Venimos a adorar a Dios. Así que voy a disponer este día del Señor. Y yo no voy a dejar a medias el día del Señor. Porque lo primero que Jesús quería de estos es que estuvieran con Él. No que medio estuvieran con Él. Lo primero era eso, que estuvieran con Él. Después dice, una vez que estén con Él, enviarlos. A veces queremos hacerlo al revés. Es que yo ya me lo sé, perdón. Pero de seguro que no. El único que sabe bien la Biblia, al derecho y al revés, es el diablo. Así que no nos vayamos con esa vida. Sino que llegamos en la vida, no, pero yo estoy bien con Dios. O sea, ustedes me pueden decir a mí eso y yo se la voy a creer. Pero Dios, para enviarnos a predicar. Comunión con Dios, obediencia. Y entonces, después de eso, hermanos, viene el poder. Allí dice que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera, para que el cristiano camine en poder. Poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Nada de oración. Nada. Cuando yo tenga tiempo, obediencia a medias es desobediencia. Hermanos, si hemos hablado a lo largo de todo este mes de vivir sostenidos por la fe, no se trata, hermanos, de que nosotros mismos creamos precisamente voy a hacer lo que dice Jesús y por la fe voy a mover montañas y pues aquí estamos, hermanos, junto con estos 12, llenos de errores, llenos de temores, llenos de miedo, llenos de faltas.
Pero con la misma oportunidad, Jesús nos llama. Jesús nos da esa oportunidad. Hermano, no se trata de que nosotros hagamos el milagro, usted y yo no podemos. Pero le pregunto esto, ¿ha orado por un enfermo y el enfermo ha sanado? Amén. Fue Dios el que hizo el milagro. Pero la oración de usted fue escuchada. ¿Se ha topado con un demonio? ¿Ha hablado contra un demonio, hermano? Es algo horrible. Es terrible, hermano. No se lo deseo. Pero si es necesario, tal vez nos haga falta saber contra quién estamos luchando, para poder saber que el diablo es real y que es peligroso y que el propósito de él es que usted y yo fallemos. Nuestra salvación no nos la va a quitar porque no depende de él, pero sí nos va a llevar a fracasar en nuestra vida espiritual. Pero ellos, hermanos, entre toda la multitud de errores y de fallas que tuvieron, la oportunidad era la misma para usted y para mí. Fuimos llamados, y no se le olvide, para estar con Él. Fui llamado para estar con Él. ¿Cómo quiero impactar el mundo? ¿Cómo quiero impactar Salamanca? ¿Cómo quiero mostrarle a los demás que se puede vivir sostenidos en fe? Si lo único, hermanos, que hacemos es vivir a medias la vida cristiana. Recuerden, los malos no son los que hacen fechorías. Los malos son los que están separados de Dios. Y de esos, incluso en la iglesia, habemos de eso. Así que pensemos 2 veces, hermanos. Este mes Dios nos ha confrontado duramente. No sé si usted lo ha visto así, pero cada que empecé a trabajar con un personaje, hermano, el Señor me decía, aprende de Juan. Aprende de Jeremías. Aprende de Abel. Aprende de los apóstoles. Hermanos, sostenidos por fe no significa que vamos a ir y abrir el mar en dos. Sostenidos por fe significa que vamos a serle fieles a Dios a pesar de todo. Quiera Dios entonces, hermanos, que cuando Él venga nos encuentre siendo fieles. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has dado en esta tarde a través de tu palabra. Y ciertamente, Señor, tenemos que admitir que los apóstoles, Señor, son muy similares a nosotros. Eran como yo, eran como nosotros. Traicionaron, abandonaron, te negaron, te dejaron solo cuando fue el momento, Señor, difícil. Perdona, Señor, nuestro corazón. Perdónanos, Señor. No podemos poner una excusa, Señor, así fue. No podemos, no debemos. Pero una vez comprendido esto, Señor, entendemos que si estamos vivos y escuchando esto, es porque tú nos estás brindando la oportunidad de hacer tu voluntad. Por lo que te rogamos entonces que tomes nuestra vida y te glorifiques en cada uno de nosotros. Y que nuestro diario andar proclame entre la calle, proclame entre nuestras familias que Jesucristo es el Señor. Y que podamos vivir dando testimonio de ellos, Señor, comenzando en nuestro hogar y pasando directamente a tu iglesia por la que diste tu vida. Y vivir para bendecir, y vivir para edificar, Señor. Concédenos esa oportunidad. Y permítenos admitir y reconocer allí donde estamos fallando. Y mi Dios, que se haga tu voluntad en nosotros. Gracias te damos por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.